Buenos días. El tema de hoy es la unidad número 2, poblamiento peruano. El poblamiento peruano corresponde a los primeros pobladores que llegaron a nuestro territorio. Y habíamos quedado en que cuando el hombre llega a América tenía tres características fundamentales. A ver, periodo geológico. Acuérdense, ¿cuál era el periodo geológico cuando llega el hombre a América? Y al Perú también. A ver, intervenciones jóvenes. ¿En qué periodo geológico llega el hombre a América y luego al Perú? Llega en el Holoceno, en el Pleistoceno, en el Cámbrico. ¿En qué periodo llega? Llega en el Pleistoceno, en el Pleistoceno tardío, o sea, cuando ya el Pleistoceno está terminando. ¿De acuerdo? Cuando el Pleistoceno está terminando. Por lo tanto, cuando llega el hombre al Perú, ¿qué temperatura en ese momento había? ¿Una temperatura baja o alta? Una temperatura muy baja, ¿no? Se estaba produciendo la glaciación de la Uricocha en ese entonces. Había mucho frío, ¿no? Y por supuesto, la selva era muy rala. Cuando la selva es rala, se le llama sabana, ¿no? Y cuando en la costa, como había mucho frío, había también bastante humedad. Y cuando hay humedad, hay pues bastante vegetación. Ustedes seguramente, los que viven cerca de cerros, se darán cuenta que cuando se produce esa densa neblina en zonas altas, se produce una vegetación. Se forman inclusive lo que se conoce con el nombre de las lomas, ¿no? Ustedes conocen la loma de la Chay, por ejemplo, ¿no? Eso florece pues en épocas de densa neblina, en épocas de invierno, pero en época de verano, ¿no? Eso se queda desprovisto de vegetación, ¿no? A ver, entonces, ya, por favor, necesito un comprendido al audio porque no estoy escuchando respuestas. ¿Cómo se escucha? Sí se escucha bien, profesor. Ya, por favor. Estamos hablando entonces de las características del hombre cuando llega. El territorio peruano existía a una temperatura muy baja porque estábamos viviendo el Pleistoceno tardío, ¿no? Se desarrollaba el periodo lítico o cazadores nómades, ¿no? El hombre es depredador, es cavernícola, vive en bandas y va de un lugar a otro, ¿no? Por eso se dice que es nómade. Luego el hombre va a ir conociendo mejor su entorno geográfico, sobre todo urgido por necesidades. El paisaje geográfico se torna árido, sobre todo en la costa, y eso hace que el hombre tenga que imaginarse soluciones nuevas para satisfacer sus necesidades y recurre a nuevas actividades económicas, pero ahora sí ya son actividades productoras, ya no depredadoras. El hombre se vuelve productor de alimentos, incipiente por cierto, el hombre se vuelve productor de, de alimentos, se vuelve horticultor, ¿no? Y por supuesto interviene en el ciclo reproductivo de los animales, se vuelve pastor. En el periodo llamado arcaico o revolución neolítica, ¿no? Que se divide a su vez en arcaico temprano o inferior, cuando el hombre inicia la horticultura o agricultura incipiente, y el arcaico tardío superior, o también llamado periodo precerámico, donde el hombre
ya es totalmente sedentario, ¿ah? En el arcaico superior, el hombre manifiesta su condición de sedentarismo al construir inclusive ciudades religiosas, estoy aclarando, ciudades religiosas, o centros ceremoniales, donde habitan sacerdotes y por supuesto a su alrededor de la ciudad hay aldeas. La ciudad no es para que vaya la gente, ¿no? A vivir. La ciudad es para que el grupo de poder esté allí desarrollando ceremonias, rituales, y la gente que llega lo hace por un periodo de tiempo, es decir, hacen peregrinaciones. Y por eso es que el poblamiento en las ciudades no es permanente, ¿no? Es, digamos, intermitente. La gente llega, luego se va. Pasa un tiempo, luego nuevamente llega y la gente se va. Son gente de distintas partes del Perú que llegan. Por eso algunos discuten que se haya construido ciudades. Por eso la señora Ruth Shadi, la estudiosa, no digo la descubridora de Caral, sino la estudiosa de Caral, sostiene que son ciudades religiosas, no son ciudades convencionales, ya que algunos arqueólogos consideran de que como no existe una población fija, no era ciudad. Claro, no es una ciudad convencional, pero sí es una ciudad religiosa. ¿De acuerdo? Entonces tienen que aprenderse ahora estos tres periodos: periodo lítico, periodo arcaico inferior y periodo arcaico superior, ¿no? ¿Lo podrán hacer o no? Claro que sí, tienen que hacerlo porque es un deber histórico saber quiénes fueron los pobladores iniciales del Perú, ¿no? Los que llegaron a este bendito territorio que nos ha dado hospedaje, pues, para poder construir un nuevo Perú, ¿no? Un Perú con más progreso y, por supuesto, con más justicia. Entonces, jóvenes, comenzamos con el periodo lítico, el periodo más antiguo de la historia del Perú. Aquí comienza la historia del Perú con los hombres que vivieron en este periodo y que se remonta pues a hace varios miles de años, ¿no? Unos plantean unos 13.000, otros 20.000. En eso sí, no hay acuerdo definitivo, pero se tienen referencias de las características básicas de los pobladores más importantes de este periodo. Eran nómades, vivían en cuevas y ya integraban bandas. Por supuesto, los que integraban las bandas eran los cazadores, tenían armas y el más fuerte era el que mandaba. Pero eso no significaba que hubieran clases sociales. Aquí estamos viviendo una sociedad vertical u horizontal. Si digo no hay clases sociales, entonces es una sociedad horizontal. Cuando ya haya clases sociales, ya hablaremos de una sociedad vertical, ¿no? Una sociedad jerarquizada. Acá todos son iguales, ¿no? Existe el modo de producción de la comunidad primitiva. No hay todavía una gran producción. Al no haber una gran producción, no hay excedentes productivos y por lo tanto no hay propiedad privada. Al no haber propiedad privada, no hay clases sociales. Entonces la sociedad es igualitaria. La sociedad es de comunidad primitiva, ¿no? Entonces, ¿de qué vive el hombre? De la caza de guanacos, de vicuña, de las tarucas, de roedores y, por supuesto, de la recolección, ¿no? De tubérculos. Es decir, es un cultivo, es una agricultura silvestre, ¿no? Así como hay animales silvestres, hay plantas silvestres que no han sido domesticadas, pero que el hombre las utiliza tal y como se presentan, ¿no? ¿Cuál era el nivel cultural del hombre cuando se produce el periodo lítico? A ver, ¿cuál era eso vino en un examen de admisión, ¿no? ¿Cuál fue el nivel cultural del hombre cuando llega el periodo lítico? ¿Qué cosa dijimos nosotros? ¿Paleolítico o neolítico? ¿Cuál es el Paleolítico. periodo? Paleolítico. Paleolítico. Pero como el hombre ya usa el fuego, fíjense ustedes ahí en esa lámina, se ve el hombre que utiliza el fuego.
Inclusive han matado a un miembro de la megafauna pleistocénica, ¿no? A un mastodonte. Ustedes lo pueden ver ahí. Y además también observan que el hombre ha elaborado ya herramientas, ¿no? Unas lanzas con unas puntas muy bien perfiladas. La pregunta es, por estas características, ¿el hombre a qué paleolítico pertenece? ¿Inferior, medio o superior? ¿Cuál es el nivel cultural del hombre? Paleolítico superior, ¿sí o no? Paleolítico superior. Entonces, esa es, digamos, el desarrollo que alcanzó el hombre en esta etapa del periodo lítico. Así comenzó la historia de los hombres, ¿no? Cuando te preguntan cuándo comienza la historia del Perú, obviamente pues cuando su protagonista, el protagonista de la historia del hombre, llega arriba a este periodo. Es el periodo más largo, porque ha durado, fíjense ustedes, ha durado varios milenios. Este periodo ha durado varios milenios. Si calculamos nosotros el promedio de la llegada del hombre, que puede ser 13, ¿hace cuánto el hombre ha llegado al Perú? ¿Hace cuánto tiempo el hombre ha llegado al Perú? Hace 20.000 años antes de Cristo, ¿no? Y la agricultura recién se descubre más o menos por el año 7000, ¿no? Entonces, son varios milenios que duró el periodo lítico, el periodo más largo, repito, de la historia del Perú. Y ahí tenemos en este cuadro los principales pobladores del periodo lítico. Yo les voy a pedir que tengan mucho cuidado, sobre todo con los primeros nombres, porque a diferencia de lo que se enseñaba en CEPREVI hace 2 años, ahora han habido cambios, ahora han habido algunas inclusiones que antes no estaban. Por ejemplo, ¿quién es el hombre más antiguo del Perú? Piquimachay. Piquimachay, ¿no es cierto? Pero antes figuraba el hombre de Pacaycasa, ¿sí o no? Ahora, el hombre de Pacaycasa ha sido descartado. El estudioso Richard McNish presentó unos restos líticos en la cueva de Piquimachay, pero los instrumentos líticos fueron analizados por una persona llamada Augusto Cardis, que luego descubriría al hombre de la Uricocha, y llegó a una conclusión. Estos artefactos líticos, en realidad, estas piedras se han desprendido del techo de la cueva de Piquimachay. Y el hombre no ha participado para nada en el retoque de esa piedra. Por lo tanto, no son artefactos. Artefactos significa que han sido modificados por la mano del hombre. Y si el hombre no ha intervenido en la elaboración de esa herramienta, de esa presunta herramienta, entonces la prueba de la existencia del hombre no existe, no hay evidencias, no hay fundamentos. Y por lo tanto se cae el hombre de Pacaycasa, ¿no? Que estaba o que figuraba en el libro de CEPREVI hace 2 años. Y ahora se ha optado por el hombre de Piquimachay, que también se le conoce como el hombre de Ayacucho. ¿De acuerdo? Ahora, el hombre de Piquimachay tiene prácticamente la misma antigüedad que el hombre de Guitarrero 1, descubierto por Thomas Lynch, pero que se desarrolló en Ancash. Y también, tanto en Piquimachay como en Guitarrero 1, se han descubierto restos de herramientas líticas, instrumentos de piedra, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener cuidado porque lo que antes era Pacaycasa, ahora ya ha sido reemplazado por un hombre que vivió en la misma cueva donde vivió Pacaycasa, que fue la cueva de la Pulga, ¿no? Que en quechua significa Piquimachay, ¿de acuerdo? Y como hay antigüedades ahí, donde hay mediciones cronológicas, no se tengan mucho cuidado porque en algunos casos hay Piquimachay 2, por ejemplo. ¿Qué significará Piquimachay 2?
¿Que es más antiguo o menos antiguo que Piquimachay 1? Significará que es Menos antiguo. menos antiguo. Piquimachay 1 es más antiguo porque pertenece al periodo lítico, ¿no? Y obviamente también hay restos de herramientas líticas. Tengan cuidado, ¿por qué le llaman a Guitarrero 1? ¿Por qué se le llama Guitarrero 1? Más antiguo. Porque es más antiguo. ¿Y porque hay otro guitarrero? Pero en el periodo arcaico inferior. En el siguiente periodo habrá otro guitarrero que se haya descubierto en el mismo lugar de Ancash, por Thomas Lynch también, pero es menos antiguo que el guitarrero 1. Entonces, así también como hay Piquimachay 1, hay Piquimachay 2, hay guitarrero 1, hay guitarrero 2. Son de diferentes etapas y por supuesto con diferente cronología, con diferente antigüedad. Eso hay que tomarlo en cuenta. ¿De acuerdo? En Chivateros, en Lima, Edward Lanin descubrió el primer taller lítico. ¿Y por qué le llaman chivateros? ¿Por qué se le llama chivateros a este hombre que ocupó una zona de Lima? Porque hay un cerro, esto está en la Carta Geográfica Nacional, que se llama Chivateros, en donde Edward Lanin descubrió instrumentos líticos no terminados. O sea, eso los arqueólogos le llaman preformas, ¿no? No estaban terminados, estaban inconclusos. Los artefactos líticos que lo terminaban, sí los sacaban, pues, ¿no? Los llevaban para su uso, para la casa. Y aquellos que no estaban terminados se quedaron ahí en Chivatero. Por eso se le llama el taller lítico más antiguo del Perú, ¿no? Ahí el hombre tallaba la piedra, entonces ese es el taller lítico, de ahí viene la palabra taller, ¿no? El taller lítico más antiguo del Perú está en Chivatero. ¿Cerca de qué río? Acuérdate, ¿río Mantaro o río Chillón? Chillón. Claro, pues estamos hablando de Lima, tiene que ser el río Chillón. Por eso también se le llama el hombre del río Chillón o el hombre de Chivateros, un hombre que vivió, repito, en Lima. Y que, por cierto, ¿cuál es la importancia de acuerdo al cambio que se va a observar en la temperatura respecto al hombre de Chivateros? ¿El hombre de Chivatero va a experimentar o no un cambio? ¿Qué dicen ustedes? Por supuesto que sí, va a experimentar un cambio. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué va a experimentar un cambio? Porque estamos en el año 10.000. Jóvenes, ¿qué cosa pasa en el año 10.000? ¿Qué cosa va a comenzar qué cosa se va a iniciar? ¿Qué cosa se va a iniciar en el año 10.000? ¿El enfriamiento terrestre o el calentamiento terrestre? El calentamiento. Claro, va a haber un cambio, ¿no? Del Pleistoceno al Holoceno, pero ese cambio, pues, es un proceso, ¿no? Que poco a poco se va dando. Poco a poco, por ejemplo, ¿qué va pasando con la megafauna? Siempre con esa palabrita, poco a poco. ¿Qué va pasando con la megafauna? Poco a poco. Se va extinguiendo. Se va extinguiendo. Si antes veías mastodontes, ahora ves mastodontes también, pero en menos cantidad. Cada vez se ve en menor cantidad de megafauna. ¿Y qué animales van apareciendo? Van apareciendo la microfauna, los camelios. Frente a eso, el hombre de guitarrero tiene que dar una respuesta, tiene que cambiar también, porque si el hombre no cambia, bueno, también el hombre va a morir, ¿no? Entonces, a eso se debería la cantidad de instrumentos líticos que tenía que elaborar para adecuarse, pues, a la nueva fauna que había ya en el Perú. En el caso del hombre de Paiján, el hombre de Paiján ya es un hombre pleistocénico u holocénico. Ya podemos decir que el hombre de Paiján, el hombre de Toquepala y el hombre de Lauricocha son hombres totalmente ya involucrados ¿con qué periodo? Holoceno.
Con el Holoceno. Con el Holoceno. Cuando te pregunten, a ver, un pescador holocénico de la costa norte, ¿qué vas a responder? Un pescador holocénico de la costa norte y cazador de saurios. Fíjate, te ponen nombres inclusive de animales. Cazador de saurios. Los que saben biología. O sea, en una pregunta tienes que recurrir a historia universal, a biología, tienes que recurrir a todos los cursos que te enseñan en CEPREVI. Por eso el que estudia debe estudiar de todo, ¿no? Más aún en una institución de alta competitividad, donde tu meta no debe ser sacarte 14, sacarte 13. ¿Cuál debe ser la meta de todos los alumnos del aula 7? Sacarse qué nota mágica, qué nota 20, ¿sí o no? 20, la nota perfecta, ¿no? Solo así estará seguro, ¿no? Así que a sacarse 20, ¿no? Error cero, como dicen, ¿no? Error cero. Y para eso hay que meterle punche, pues hay que meterle fuerza, nada más. A ver, ¿por qué es pescador, Paiján? ¿Quién me puede decir por qué es pescador? Más allá de los restos fósiles que se han descubierto, 2 esqueletos ¿Porque humanos está al lado completos. de la costa? Muy bien, porque está en la costa, en el Valle de Chicama, en la región de la Libertad. ¿Sí o no? Valle de Chicama frente al mar. Si está viviendo frente al mar, en el mar, ¿qué cosa se practica? La pesca, obvio, con técnicas primitivas, pues, ¿no? Utilizando unos arpones, no había todavía redes, esas cosas. Utilizando arpones, el hombre habría pescado, ¿no? Es un pescador holocénico porque ya estamos hablando del 8000 años, ¿no? Ya estamos en pleno Holoceno. A ver, el hombre de Paiján también, ¿por qué se caracteriza? Porque además de comer pescado, o algunos frutos también silvestres, ¿qué cosa habría consumido? Y esto está totalmente corroborado, ¿eh? Comía lagartijas, que en el norte actualmente se conoce con el nombre de cañán. Si ustedes van al norte, a Trujillo, a Huanchaco, ¿no? A Huamachuco, la gente sigue comiendo cañán. El estofado de cañán, un plato típico, ¿no? ¿Y a qué familia pertenece de animales? El cañán. A los saurios. A los saurios, claro. Esa lagartija tiene carne blanca, sabor a pollo y es consumida, ¿no? Por los norteños. A usted ni se le ocurrirá, pues, comerse una lagartija, pero los norteños lo hacen, ¿no? Entonces, pues, bueno, en mi caso yo soy vegetariano, ¿no? Soy vegano, no me gusta la carne. San Martín de Porres, por ejemplo, el santo mulato del virreinato, no consumía carne, ¿no? Él era un amigo de los animales, verdadero amigo. No hay mucha gente que dice, me gustan los animales, pero se come al gallo, se come a la gallina, se come al dulce conejo, al amigo pato, ¿no? San Martín siempre decía, los animales son mis hermanos menores, ¿no? Pues hablaba hermano pato, hermana gallina, hermano gallo, y él consumía solamente verduras, ¿no? Y fue un santo hombre de paz, ¿sí o no? Bueno, jóvenes, entonces no se olviden del hombre Paiján. Nos presenta restos fósiles. Claro, los primeros restos fósiles, o equivale también eso a decir los restos humanos más antiguos de la costa, ¿sí o no? Porque está en la Libertad, ¿no? En la región de la Libertad. Su descubridor Rafael Arco Joyle, ¿no? Aunque por si acaso, ¿no? El que investigó también sobre Paiján y estudió más a los restos fósiles fue Claudio Chauchat, ¿no? El que se especializó más en los restos fósiles, o sea, en los esqueletos, en los 2 esqueletos humanos completos que se descubrió en Paiján. Repito, 2 esqueletos humanos completos. Para no confundirlo con la Auricocha, porque ahí se descubrieron 11 esqueletos humanos incompletos. Ya no completos, sino incompletos. 11 esqueletos humanos incompletos en la Auricocha. En la Auricocha. ¿De acuerdo? Pero estamos hablando de la costa.
Estamos hablando de Paiján, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso, por ejemplo, de Toquepala, en Toquepala, ¿qué cosa se ha descubierto? En la Cueva del Diablo. Hablando de Cueva del Diablo, a ver, traduzcan en quechua. Pinturas rupestres. Pintura rupestre. ¿Cómo se dice la Cueva del Diablo, pero en quechua? A ver, ¿dónde están los quechua hablantes? ¿Dónde están los nietos de los cusqueños? ¿Dónde están los nietos de los ayacuchanos? ¿Nadie habla quechua? En el aula 7, ¿nadie habla quechua? Bueno, cueva se dice machay, diablo, supay. De ahí viene la palabra supay machay. ¿Te acuerdas de la cueva de la pulga, no? Cueva, machay y pulga, piqui. De ahí viene la palabra piqui machay. En este caso se llama supay machay. ¿Qué significa supay? Diablo. ¿Qué significa machay? Cueva. Entonces dirá la cueva del diablo o supay machay. Esto está ubicado en Tacna, ¿sí o no? Y allí se observa representado sobre las paredes de la cueva una escena de caza, ¿no? Que significa chaco, ¿no? La escena de caza significa chaco, cacería en grupo. Y hombres rodeando a un animal. Pregunta, ¿qué animal será ese? Puede ser un tigre diente de sable, un esmilodón, puede ser también un mastodonte o un guanaco. A ver, digan ustedes, ¿qué animal es? ¿Un esmilodonte, un mastodonte o un guanaco? Guanaco. Es un guanaco. ¿Por qué es un guanaco? Porque es un cazador holocénico, ¿sí o no? Y en el periodo llamado Holoceno ya no existen, pues, la megafauna, porque la megafauna es correspondiente al periodo llamado Pleistoceno, y ahora estamos en el Holoceno, ¿de acuerdo? Entonces, ¿y por qué pintaban? ¿Cuál era el objetivo de pintar? ¿No? Entonces, bueno, la tesis que más, digamos, seguidores tiene, ¿no? Es aquella que afirma que el hombre lo hacía para tener suerte, para tener suerte. Invocando las fuerzas de la naturaleza, ellos buscaban que el hecho de pintar en la cueva y lanzar objetos sobre el guanaco representado le iba a dar suerte, ¿no? O sea, era una cuestión de fe, ¿no? Era una especie de rito, ¿no? Y la fe está relacionada con la religión, ¿no? Entonces yo hablo de ritos que buscan que se desencadene una serie de hechos favorables al cazador, como por ejemplo tener animales a su disposición. A eso se le llama ritos propiciatorios o también ritos mágico-religiosos. Ritos propiciatorios, propiciar significa que se desencadene estos hechos, ¿no? Por ejemplo, cuando se acerque ya los exámenes parciales, muchos de ustedes se van a bañar con ruda, ¿no? O porque tu abuelito te sugiere, báñate con ruda, porque los que se bañan con ruda van a tener, ¿qué cosa? Suerte, báñate con flores, ¿no? ¿No? Yo tenía un amigo que llevó a su hija a un señor para hacer una mesada y toda la noche estuvieron haciendo invocaciones, ¿no? Para que haya suerte, para que haya éxito, toda la noche. Y cuando la señorita dio examen, ingresó. No sabemos por qué ha estudiado, si había estudiado bastante o era por la mesada, ¿no? Que hizo el señor con sus ritos, ¿no? Durante toda la noche, ¿eh? Imagínense pues toda la noche diciendo quiero ingresar, quiero ingresar, quiero ingresar. Se sacrificó, ¿no? El señor con su hija invocando, ¿no? La suerte, y al final la suerte llegó. Por supuesto también tenía que pagar sus 300 soles por la mesada y de esa manera obtuvo suerte. La pregunta es, ¿la suerte se puede invocar? Sí se puede invocar la suerte.
Pero para eso tienes que encontrar una fuerza espiritual, una fuerza mental y sobre todo la fe. ¿Han escuchado esa frase? La fe mueve, ¿qué cosa? Montañas. Si yo creo en algo, eso me puede o no me puede ayudar. Claro que sí, claro que sí. Entonces, eso en psicología se estudia, ¿no? Las creencias en algo que tú lo tienes al frente, un objeto en lo cual tú crees, en este caso una pintura, que tú crees que se va a hacer realidad, ¿no? Con invocaciones, con ritos, ¿no? Y con bastante fe. Eso se llama, pues, los ritos mágicos religiosos. Ritos mágicos religiosos con fines propiciatorios. ¿Eso ya forma parte del pasado o todavía se da, jóvenes? Pregunto. ¿Eso forma parte del pasado, no? ¿O todavía hay rezagos de ese tipo de creencias en la vida presente? Todavía hay, ¿no? Todavía hay. Todavía se da, profe. Todavía se da, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos, pues, una cultura ancestral. Hay gente que no ha olvidado sus orígenes. Inclusive cuando en la laguna de Huancabamba, en la laguna de las Guaringas, en Huancabamba, en Piura, existe gente que te dice, yo te cobro 1000 soles y te voy a dar suerte. Y la gente paga 1000 soles para tener suerte, pero tienes que bañarte, pues, a las 6 de la mañana en la laguna, ¿no? Tienes que bañarte y hacer toda una ceremonia toda la noche, igualito, ¿eh? Toda la noche. Y encima de haberte amanecido en esa ceremonia, tienes que pagar tus 1000 soles, ¿no? Así es, ¿eh? Así es. Entonces, y ellos no necesitan propaganda, los verdaderos hombres que se dedican a esa actividad, esa gente ya se transmite, ¿no? Se transmite su eficacia y la gente va sola, ¿no? A recurrir a los servicios de estos señores. Para que vean, pues, el hombre Toquepala era el poseedor de un conocimiento que luego se va a ir repitiendo de generación en generación. Cosa que cuando llegaron los españoles lo suprimieron, prohibieron, ¿no? Que las personas, los indígenas en este caso, se dedicaran a este tipo de actividades, que consideraron, pues, hechicería, idolátrica, propia del demonio, ¿no? Ellos decían, esto es propio del demonio, prohibido hacer este tipo de actividades. Y así fue, pues, ¿no? Durante mucho tiempo, en el virreinato sobre todo. El hombre de Lauricocha vivió en Huánuco, en la región de Huánuco. Entonces estamos hablando de una zona ya de puna, ¿no? Una zona andina. Y lo más importante, en primera instancia, son los restos fósiles humanos. 11 esqueletos incompletos. Algunos mostraban una característica en el cráneo. ¿Qué cosas crees que se habían hecho en el cráneo para, de alguna manera, diferenciarse, ¿no? De los demás? No por cuestiones alargarlo, sociales, sino estéticas. deformarlo. No había clases sociales, no mencionen clases sociales, ¿eh? Sino una diferenciación por estética, para verse diferentes, ¿no? Pero por cuestión de estético, o sea, para verse mejor, no por cuestión económica, porque hemos dicho que estamos hablando del modo de producción, un modo de producción donde la sociedad es igualitaria, ¿no? Entonces, no hay clases sociales. Entonces, ¿cómo se llama esa práctica? Las primeras deformaciones craneanas, no se vayan a olvidar, las primeras deformaciones craneanas, ¿de acuerdo? También encontramos entierros, los primeros enterramientos, ¿no? Con la posición fetal se encuentran a estos esqueletos. ¿Qué otra característica tiene el hombre de Lauricocha, ¿no? Hablando de los restos humanos, son los restos humanos más antiguos, pues, de los Andes, ¿no? Son los restos humanos más antiguos que se ha descubierto en la sierra, en la zona andina del Perú. Y, por supuesto, 11 esqueletos incompletos, las primeras deformaciones craneanas. También se ha descubierto algo semejante a Toquepala. ¿Qué cosa se ha descubierto en Toquepala? Pinturas rupestres. Acá también se ha descubierto pinturas rupestres, entierros también, entierros.
y, por supuesto, la primera deformación craneana. Estos son los hombres más importantes del periodo lítico, los que llegaron al Perú, ¿no? Hace mucho tiempo, ¿no? Hace 20.000 años, ¿no? Y poco a poco fueron evolucionando culturalmente, es decir, fueron desarrollando actividades económicas, primero depredadoras y luego ya selectivas, ¿no? Ya cuando comienza el Holoceno, el hombre tiene que agudizar su inteligencia. ¿Por qué? Porque ya se le van los animales de antes y ahora ¿qué va a comer? ¿No? ¿Qué va a comer ahora? Entonces tiene que buscar pan para mayo, como se dice, ¿no es cierto? Entonces, poco a poco, ¿qué va a hacer con los animales? ¿No? Sobre todo los cazadores del Holoceno. Tienen que ir seleccionando. Si antes matabas a las hembras, ahora ya no las vas a matar, ¿no? Vas a matar a los machos más tiernos, perdón, a los machos maduros, y a los machos tiernos los vas a conservar, ¿no? ¿Eso cómo se llama? Cuando tú seleccionas a los animales por su edad, por su género. ¿Cómo se llama ese tipo de caza? ¿Indiferenciada o selectiva? ¿Cómo llamarían esa caza ya de los... Selectiva, claro. Y con esa caza se van a hacer progresos o no en el futuro. Claro, no solamente para cazar, sino también para cultivar, ¿no? Si antes el hombre era un recolector, poco a poco irá también seleccionando, ¿no? Las semillas, ¿no? Y poco a poco el hombre irá descubriendo la posibilidad de que esas semillas se puedan cultivar, pero interviniendo la mano del hombre. Pero cuando digo interviniendo la mano del hombre, eso ya será correspondiente a qué periodo. Ya no al periodo lítico, sino a qué periodo. El arcaico inferior, ¿sí o no? En ese periodo ya es un periodo de transición, ¿no? Hemos dicho del Pleistoceno al Holoceno, eso no es un periodo así que de la noche a la mañana ya pasaste del Pleistoceno al Holoceno, no, es un proceso, ¿no? Donde la temperatura va aumentando, ¿no? Y vas pasando del frío al calor, ¿no? En cuanto a la sierra, en la sierra sí, las punas, por ejemplo, aumenta la vegetación en las zonas altas. ¿Por qué? Porque los hielos se derriten, ¿no? Entonces los ríos ahora tienen menos o más caudal. ¿Qué dicen ustedes? ¿Los ríos tienen menos o más caudal? Los ríos tienen más caudal, ¿no? Ya se van formando algunos valles y eso hace entonces que el hombre mejore sus condiciones de vida. Pero eso no es en todo el Perú. Por ejemplo, en la costa ¿cómo va a ser? ¿No? ¿Más desértica o menos desértica? A ver, lancen su hipótesis. ¿Cómo va a ser la costa? ¿Más desértica o menos desértica? Más desértica. Más desértica. Claro, más desértica, ¿no? Más árida. Está en la diapositiva además, ¿no? La costa se vuelve... ¿Por qué la costa se vuelve más árida? Por el cambio de la temperatura. Profesor, ¿cómo es eso? Ustedes conocen las lomas a lo largo de la costa. ¿En primaria han visitado las lomas de la Chay? ¿Alguno de ustedes ha visitado las lomas de la Chay? Profesor, ¿qué son las lomas? Las lomas son elevaciones del suelo que durante las épocas de invierno se llenan de flora y de fauna. Ejemplo, las lomas de la Chay. Pero como estábamos en el Pleistoceno, ¿qué cosa había? Había bastante humedad. Y cuando en la costa hay bastante humedad, ¿qué pasa con los cerros? ¿Qué pasa con las lomas? ¿Se llenan de qué cosa? ¿De qué color se llenan los cerros y las lomas? De color verde, ¿sí o no? Porque hay flora. Y donde hay flora hay fauna, hay animales, ¿sí o no? Ahora, imagínense qué pasa con las lomas en los meses de verano.
¿Mantiene su verdor o pierde su verdor? Pierde su verdor. O sea, se vuelve árida, ¿sí o no? Sí. Y eso es justamente lo que va a suceder cuando la temperatura aumente, ¿no? Se va a desertificar prácticamente la costa, ¿no? Y ya no va a llover, ya no va a haber el frío, ya no va a haber la neblina en la intensidad que había antes, ¿no? Entonces, el hombre, si antes se salvaba porque iba a la loma, ¿no?, a conseguir alimentos, y ahora ve la loma totalmente seca, árida, desértica. ¿Qué ha pasado? ¿Ha ganado alimentos o ha perdido el hombre? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ha ganado o ha perdido? Ha perdido una fuente de alimentos, ¿sí o no? Entonces el hombre tiene o no que recurrir a su ingenio para resolver problemas. Claro, es por ejemplo cuando un hombre tiene un hijo, ¿no? Se ha casado y ahora su matrimonio le da la bendición con un hijo. ¿Qué cosa hace o qué cosa dice el hombre? Ahora voy a trabajar más, ahora voy a hacer horas extras, voy a trabajar hasta el día domingo. Por su hijo, ¿sí o no? Eso lo hace por su hijo. Y ustedes lo van a hacer también cuando tengan hijos, ¿no? Y en tu mente va a pasar una serie de posibilidades para conseguir dinero, ¿no? Voy a trabajar como taxista, con eso voy a tener más dinero. A ver, ¿qué cosa puedo hacer también? ¿Ah? Voy a vender anticuchos porque yo sé cocinar, ¿no? Sí, voy a vender anticuchos con choclo, ¿no? Y voy a ofrecer a mis amigos todos los días, domingos, por ejemplo. Entonces, el hombre se va programando, ¿no? Ante la necesidad, el hombre se ve obligado. Y cuando el hombre se ve obligado, entonces inmediatamente su mente trabaja con mucha mayor velocidad, ¿no? En comparación con otro hombre que no tiene hijos, por ejemplo, un hombre que sea soltero. No, para él la vida será más pausada, sin sobresaltos, una vida pues para él, ¿no? Una vida bohemia. Pero el hombre que tiene, imagínate, 5 hijos, está con permanente tensión, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Buscando plata para poder alimentar a los miembros de su familia. Entonces, eso va a suceder acá también. ¿Qué hago ahora si mis fuentes de alimentos no han desaparecido? Entonces el hombre, ante eso, va, por ejemplo, a construir corrales. ¿Para qué el hombre va a construir corrales? ¿Ah? ¿Para criar a los animales? Para criar a los animales y convertirse en un pastor, ¿no es cierto? Va a llevar a los animales, luego los va a regresar, ¿no?, a su corral, y evitando que los depredadores pues maten a esos animales. ¿Qué va a pasar con las semillas? Ahora el hombre cada vez más se va a preocupar porque esas semillas den frutos, y para que se produzca eso, el hombre tiene que cultivar, ¿no? Tiene que darse cuenta que las semillas tienen que fructificar en el suelo, y el hombre va a realizar esa tarea, ¿no? Y así surgirá ¿qué actividad económica? El hombre va a vivir, construye su casa, unas chocitas, junto a sus corrales, y al otro lado tiene a su chacrita, ¿no? Su chacrita que el hombre construye o que el hombre cultiva, con poca cantidad de plantas, por supuesto, ¿no? Y, por supuesto, con técnicas incipientes, ¿no? Depende del agua de las lluvias, ¿no? Es una pequeña horticultura de secano, ¿no? Frente a estas dificultades, el hombre va a construir sus chozas. Pregunto, ¿cómo se llama esas chozas, ¿no?, que están unas junto a otras, con sus respectivos pequeñas chacras o huertos y sus corrales? ¿Cómo se llama a la agrupación de las primeras chozas? ¿Pueblos? Comunidades. Se le llama ciudades, todavía no, pues porque para que haya ciudades tiene que haber un Comunidades. gobierno. ¿Cómo? Comienza Comunidades. con A.
Aldeas, profe. Aldeas, surgen las primeras aldeas. Ahora sí, por una necesidad, ¿no? La necesidad de vivir junto a tu chacra y junto a tu corral. Por la necesidad de vivir junto a tu huerto y junto a tu corral. Junto a tu huerto y a tu corral. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las características del arcaico inferior. La pregunta es, profe, ¿existe todavía las bandas o ya no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Todavía existen las bandas o ya no? Ya no. Ya no, porque el hombre se ha vuelto ahora más estable, porque ya tiene su vivienda. Si se ha vuelto más estable, ¿cómo será? ¿Sedentario o seminómade? Seminómada. Todavía es seminómade, ¿no es cierto? No se ha estabilizado. ¿Por qué? Porque el hombre tiene una economía mixta, ¿no? Una economía mixta. ¿Qué significa economía mixta? Como no le va a dar resultado inmediato la horticultura, porque hay que esperar todavía el cultivo de las plantas, que germine la planta, y los animales no lo puedes tú consumir, tienen que crecer todavía. Entonces tienes que dedicarte a tus antiguas actividades de pesca, a tus antiguas actividades de recolección, a tus antiguas actividades de caza. Por eso se dice que todavía acá hay una economía mixta. Pero eso sí, el hombre ahora ya reconoce a su hijo. ¿Qué significa eso? Que ya tiene una mujer, tiene hijos y construye chozas para ellos. La pregunta es, si en otras chozas sucede lo mismo, ¿cómo se llama esa organización que recibe el nombre de conjunto de familias? Eso se conoce con el nombre de clanes. ¿Por qué? Porque ya hay reconocimiento de vínculo de parentesco. Repito, ¿qué cosa hay? Reconocimiento de vínculos de parentesco. ¿Ya? Eso se llama clanes. Ya sabes, y por supuesto, porque pertenecen al mismo clan, tienen que vivir más o menos cerca. Entonces, ¿se justifica o no la existencia de las aldeas? Claro, porque si es gente que tiene cierto grado de parentesco, entonces van a vivir más o menos cerca, ¿no? Y se forman por eso las aldeas. Se sienten unidos, ¿no? No solamente por la tierra, sino también por los lazos que tienen al trabajar juntos, al buscar alimento juntos. Entonces ya no dirás, esta es mi banda, sino dirás, este es mi clan, ¿sí o no? Este es mi clan, ¿no? Y obviamente van a desarrollar actividades colectivas, pero ya no son bandas en el sentido de que ya no son cazadores exclusivos, ya se dedican a varias actividades. Antes los de la banda se dedicaban básicamente ¿a qué? Fundamentalmente ¿a qué? A la caza, ¿no? Ahora no, ahora se dedican a diversas actividades. Y cuando salen de su aldea, pregunta, ¿van a regresar o no van a regresar? Van a regresar, por supuesto con alimentos, con recursos. Por eso también es otra característica que le deben apuntar a este recorrido estacional en busca de recursos, se le llama transhumancia, ¿no? La transhumancia se va a dar específicamente también aquí en este periodo, el arcaico inferior. El hombre sale, recorre diversos lugares del Perú para conseguir alimentos y luego regresa a la aldea para complementar la actividad de la horticultura y del pastoreo, ¿no? O sea, de la ganadería incipiente. Ahí tenemos, jóvenes, a los principales representantes del arcaico inferior. Los principales representantes del arcaico inferior. Como ven, antes en el libro ese previo figuraba guitarrero y ahora hay un cambio. ¿Quién es el horticultor más antiguo del Perú? Hablen. Nunchuk. El hombre de Nanchok en Cajamarca, descubierto por Tom Dillehay. Y fíjense esa antigüedad, ¿no? Con esa antigüedad
de 9240 a.C., se convierte en el horticultor más antiguo del Perú y de América. Sí, de América, jóvenes. Nosotros tenemos ese galardón de tener el horticultor más antiguo del Perú y de América, y no solamente eso, ¿eh? Tenemos la ciudad religiosa más antigua de Perú y de América, con Caral. Tenemos 2 galardones, ¿no? Y el Perú, pues, en América es pionero, ¿no? En arquitectura y en este caso en agricultura. El señor Tom Dillehay descubrió evidencias, ¿no?, de horticultura, de cultivo incipiente de plantas, de calabaza, maní, quinoa y algodón, ¿no? Calabaza, maní, quinoa y algodón. Son alimentos, pues, son productos agrícolas que los vamos a tener desde hace varios miles de años. Y nosotros seguimos, ¿sí o no? Seguimos consumiendo la quinoa. Imagino que ustedes comen quinoa por lo menos 2 veces a la semana. Es un producto que comían los incas para estar fuertes. Es un producto que consumían los incas para estar sumamente fortalecidos, ¿no? La quinoa es mucho mejor que la leche, ¿no? Tiene muchas proteínas. Y se recomienda consumir, pues, con kiwicha y con maca, y endulzarlo con miel de abeja. Ya si consumes ese desayuno, es ingreso seguro, ¿sí o no? La quinoa, que fue cultivada por el hombre en Nanchok, ¿no? Cultivo más antiguo, pues más antiguo, ¿no? Junto con la calabaza, el maní. Y entonces tienen, no se olviden, esta nueva inclusión. El horticultor más antiguo del Perú es el hombre de Nanchok. ¿En qué región? La región de Cajamarca. Acuérdense de la tierra del presidente Pedro Castillo, ¿sí o no? Utilicen esa mnemotecnia, ¿no? ¿Dónde vivió el hombre de Nanchok? En la tierra del presidente actual Pedro Castillo. Entonces, y por supuesto es el horticultor más antiguo del Perú y de América. Guitarrero 2, llamado así porque hay otro guitarrero en el periodo lítico, más antiguo por cierto, también fue descubierto por Thomas Lynch en Ancas, una antigüedad de 7000 años antes de Cristo. Y por supuesto, también estamos hablando de horticultura temprana, pero menos antigua que los cultivos de Nanchok. Ahí está el payar, el ají, el frijol, el maíz, ¿no? Productos que hasta ahora se sigue consumiendo en el Perú, ¿no? Los payares sobre todo, ¿no? Ustedes consumen payares, frijoles y maíz, ¿no? Bueno, son alimentos nutritivos, pero se recomienda consumir, en este caso, el frijol con verduras, ¿no? Y dejar de consumir el arroz para que la persona sea mejor nutrida. Entonces, son cambios que se están dando pues ahora, ¿no? Ya no al arroz, ya no al pan, ¿no? Consumir más fibra, más verduras, más proteínas. Entonces son cosas que poco a poco, culturalmente, el hombre del Perú tiene que ir mejorando, ¿no? Porque muchas veces uno gasta en pan, se llena, pero no se alimenta. Ese es el gran problema. A ver, jóvenes, y por cierto, llegamos a un hombre que vivió en los Andes, en las punas, y que tenía animales en abundancia. ¿Por qué? Porque en las punas existe el lichu, y el lichu es o no una planta silvestre que alimenta a los camélidos. Tantos alimentos tenían los animales que prácticamente no era necesario que el hombre haga grandes desplazamientos para poder cazarlos. Entonces, en la puna prácticamente los cazadores eran sedentarios por la abundancia de animales. Y esto motivó que el hombre de Telar Machay ponga en cautiverio sobre todo a 2 animales.
¿Cuáles son los dos animales camélidos que van a ser puestos en cautiverio? ¿La vicuña y el guanaco o la llama y la alpaca? Vamos. La llama y la alpaca. La llama y la alpaca van a estar en cautiverio. ¿Sí o no? Claro. ¿Eso qué significa? Que se van a adaptar lo más rápidamente posible a la presencia del hombre. La vicuña no fue domesticada, al igual que el guanaco, a pesar de que de los 4 animales, ¿cuál tenía la lana y tiene la lana más fina? La vicuña. La vicuña. Y por supuesto, por ser un animal indomable, ¿no? Se dice que los pastores hacían lo indecible por domesticarla, la encerraban, y la vicuña, ¿qué hacía cuando la encerraban? Para que vean que era indomable, que era rebelde al cautiverio. Hacía huelga de hambre. ¿Qué significa hacer huelga de hambre? No comer. Le ponían hembras para que se reproduzca. Tampoco. No estaba con ninguna hembra. No quería saber nada con las hembras. No quería comer tampoco. Entonces, ante esa situación, antes de perder al animal, ¿qué cosa prefería el pastor? Dejarlo en libertad. Y ahí sí, pues, el vicuña retosa por las punas con 40, 50 hembras, ¿no? Porque está libre, porque está alegre, porque goza de la libertad, ¿no? Y por eso, y por muchas cosas más, la vicuña figura en un campo del escudo nacional del Perú. Claro, porque si no estaría pues el pato, estaría pues el cuy, ¿no? Pero el animal más emblemático y elegante es la vicuña. Jóvenes, se han descubierto pues miles de esqueletos, ¿no? De vicuña, perdón, de animales, como por ejemplo la llama y la alpaca, pero huesos así en forma sostenida, ¿no? En cantidades grandes y en espacios reducidos. ¿Qué significa eso? Que se concentraba los animales en un solo lugar para poder domesticarlos. Cuando te pregunten, ¿quién será el domesticador de animales más temprano o más antiguo? ¿Tú qué vas a decir ahora? Ahora, a diferencia del anterior libro de Seprevi, ¿quién es el domesticador más antiguo de animales? El ¿Cuál, Armachay. ¿qué respuesta vas a dar? El hombre de... El Dilo, Armachay. el El hombre Armachay. Del Armachay. del Armachay, descubierto por una arqueóloga francesa, Danielle Lavalle, ¿no? Danielle Lavalle, una arqueóloga francesa. A ver, el hombre de Paracas es un poblador de la costa, descubierto por Federico Engel. Y por lo tanto, si está ubicado en la costa, era un hombre que se especializa ¿en qué? En la pesca, ¿no? Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Pues, ¿va a cazar con arpones o va a cazar ahora con redes? ¿Qué dicen ustedes? Con redes. Ahora va a utilizar las redes. ¿De algodón o de cactus? De cactus. De cactus, no, todavía no utiliza el algodón, ¿ah? ¿Por qué digo esto? Porque el algodón va a ser utilizado industrialmente a partir del arcaico superior, ¿no? Si bien es cierto, Nanchok ya domestica el algodón va a ser más utilizado, hay evidencias de que ha sido más utilizado en el arcaico superior, específicamente para la pesca. Acá la pesca todavía es con la fibra del cactus, una planta del desierto, ¿sí o no? El hombre utilizaba la flauta para la música, es el primer músico, ¿no? El músico más antiguo del cual se tiene referencia. Y por supuesto también era un horticultor, ¿no? Las guayabas, por ejemplo, era algo, las calabazas también cultivaba el hombre de Paracas. Y también se han descubierto entierros humanos, ¿no? Esqueletos humanos. En este caso fue aldeano. El hombre de Paracas fue aldeano, constructor de aldeas. ¿Qué material utilizaba
para construir sus aldeas? ¿Utilizaba ladrillo, cemento o utilizaba paja? ¿No? ¿Cuál era el material para las primeras? Paja. Utilizaba paja, ¿no? Unidas con palos de sauce y huesos de ballena. Palos de sauce, huesos de ballena y bastante paja, ¿no? Entonces, de esa manera hacía sus viviendas en forma cónica, ¿no? O sea, la base era un círculo y era una forma cónica. La forma de las viviendas del hombre en este caso, de Paracas. También se le llama hombre de Santo Domingo, por si acaso, apunten, al hombre de Paracas también se le llama hombre de Santo Domingo, ¿no? Entonces, primer músico, horticultor, restos humanos y por supuesto también el primer pescador con redes hechas con fibra de cactus, El hombre de Chilca también fue aldeano y también tuvo una economía mixta, ¿no? También tuvo entierros humanos. Y cuando hablo de horticultura, le gustaba algo que ustedes le dan a su perro, pero deben comer. Sobre todo los jóvenes que tienen extremidades muy delgadas. No sé si ustedes han visto a jovencitos, pero tienen unos brazos muy delgados y unas piernas muy delgaditas. ¿Qué cosa deben comer para tener músculos fuertes, capaces de hacer grande esfuerzo físico y participar en una maratón inclusive? Camote. Camote, muy bien, el camote, hay que comerlo, sí o sí. Bueno, hay algunos que comen pan con camote, pero si tú no quieres engordar, porque es malo ser delgado, muy delgado, y también es malo ser muy gordo, ¿no? Si tú no quieres engordar, entonces pues no comas pan con camote. Si ya estás comiendo camote, ya no debes comer pan. Profesores, que estoy acostumbrado. Pero el pan a la larga produce diabetes, ¿no? El pan y la diabetes trae 1000 enfermedades. Entonces, traten de evitar el pan. Redúzcanlo a uno solo. Y yo sé que no se van a morir si comen un solo pan, pero coman camotes o una buena yuca, ¿sí o no? Si te ponen una yuca, ya reemplazas al pan. Si te ponen un camote gigante, ya reemplazas al pan, ¿no? Siempre hay que hacer un esfuerzo, porque a veces uno no lo sabe, pero el consumo del pan y el consumo del arroz trae problemas de salud a la larga. Y uno no sabe por qué, pero es la nutrición lo que nos enferma. Lo que nosotros debemos hacer es mejorar la nutrición. Entonces, el hombre de Chilca consumía camotes y, por supuesto, tenía unos perros también, ¿no? Y nosotros hemos domesticado al perro. El hombre de Chilca también tenía un perro y que no tenía pelos. El perro peruano sin pelos. Entonces, era un perro que tiene, ¿no?, una temperatura muy elevada. ¿Y que cura qué enfermedad el perro peruano? El asma, ¿sí o no? Los que tienen problemas del asma, críen su mascota. ¿Qué animal deben tener? Ya no un perro peludo, no, los perros peludos no. Consíguete un perro pelado, un perro peruano, ¿no? Pelado pero caliente, ¿sí o no? Ese animal te va a curar del frío, del asma, ¿sí o no? Además es un animal higiénico, se baña rápido y no se peina. Hay animales que tienes que estar perdiendo tiempo peinándolos. A este animalito no lo vas a peinar. Es un perro totalmente peladito. Y también llegamos a Piquimachay 2, ¿sí o no? Profesor, ¿por qué se llama Piquimachay 2? Porque hay un Piquimachay 1 en Ayacucho que vive ¿en qué cueva? En la cueva de Piquimachay, llamado la Cueva de la Pulga. Solo que este Piquimachay es menos antiguo, pues. Está en una, ¿qué profundidad? ¿Superior o inferior?
Ustedes han oído hablar de los estratos, ¿no? La capa de la Tierra. Lo que está abajo es lo más antiguo. Lo que está arriba es lo menos antiguo. Entonces, el Piquimachay estará en un estrato inferior o superior. ¿Qué dicen ustedes? Está Inferior. ubicado en un estrato Inferior. superior, ¿de acuerdo? En un estrato superior, es decir, menos antiguo. ¿Qué domesticó el hombre de Piquimachay? Un animalito que también se utiliza para los ritos sagrados hasta el día de hoy. El cuy. ¿Sí o no? El cuy. ¿Cómo se dice a la persona que domestica el cuy? Se le llama cunicultor. Si te preguntan quién fue el cunicultor más antiguo del Perú, tú tienes que responder qué cosa. ¿Quién fue el cunicultor más antiguo del Perú? El hombre de Piquimachay. También va a domesticar el maíz, ¿no? De tal suerte, pues, que este producto agrícola, que va a ser el número 1 de la civilización andina, aquí va a tener su origen. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, el hombre poco a poco ya va teniendo cada vez más alimentos a su disposición, ¿no? Ya construye sus viviendas. Pero lo que no existe todavía es el poder político, ¿no? Todavía no existe el hombre que diga yo mando acá. No existe todavía el hombre que se caracterice por tomar las cosas de los demás. Todavía no existe. Es decir, todavía no existe el gobierno, todavía no existe el Estado. Yo te pregunto, un momentito, por favor. Aló, maestro. Ah, sí, profe, no, ha sido un error mío. Sí. Ya, maestro. Un momento. A ver, jóvenes, ¿cómo se escucha? Sí se escucha bien, profesor. Ya, vamos a reiniciar entonces, disculpen. Esto se llama arcaico temprano, de acuerdo a todo lo que hemos desarrollado. Es un periodo intermedio entre el lítico y el arcaico tardío o superior, ¿no? Vamos a hablar ahora de un periodo en el cual ya hay un gobierno. ¿Y por qué hay un gobierno? Porque ya surge la propiedad privada. ¿Y por qué hay propiedad privada? Porque hay excedentes productivos. O sea, ya sobra. ¿Y por qué sobran los productos? Porque hemos pasado de una agricultura incipiente a una agricultura desarrollada. Ya tenemos, el hombre ya tiene abonos o fertilizantes, ya tiene sistema de regadío, ya construye los primeros canales de irrigación. Obviamente utilizando la mano de obra colectiva, producto de la unión de los hombres, ¿no? Ya surgen ahora la familia, pero el grupo llamado AYU, ¿no? Los AYU son una organización que es como si yo hablara del clan, ¿no? Pero ya ahora en otra dimensión, una dimensión de trabajo colectivo para resolver los problemas que tiene o que encuentra en su territorio. Entonces, con la unión se resuelven todos los problemas. En el Perú se logró todo gracias al trabajo colectivo. Imagínense pues Machu Picchu, imagínense Coricancha,
construcciones que hasta ahora perduran con la sabia, metódica utilización de la mano de obra a través de la labor colectiva. Y en eso los incas fueron los mejores. Pero acá encontramos los orígenes de todo esto. Acá ya los ayllus comienzan a mejorar el cultivo de la tierra y se va a cultivar productos espectaculares. El algodón, pero en grandes cantidades, el maíz en grandes cantidades y la coca, por supuesto que sí, ¿no es cierto? Entonces, el algodón, ¿por qué produce una revolución en la economía del arcaico superior? ¿Quién me puede decir por qué el algodón va a producir un mejoramiento sustantivo de la economía en el arcaico superior? Porque el algodón, repito, el algodón se va a utilizar ¿para qué? A ver, yo lo dije ya hace un momento. El Para la algodón pesca. se va para La pesca. para la pesca, ¿sí o no? ¿Fabricando qué cosa dije? Redes. Redes de algodón. Vas a dejarte de redes hechas con fibra de cactus y ahora vas a hacer redes con fibra de algodón. ¿Van a ser menos o más resistentes ahora las redes? Van a ser más resistentes y ahora vas a pescar muchísimo más. El pescado da proteínas. El pescado mejora tu nutrición, ¿sí o no? Y esto hace entonces que ahora tú el pescado lo intercambies con otros productos y esto hará que tengas más recursos. Ahora tendrás tú alimentos para hoy, para mañana, para pasado mañana, entonces habrá un excedente productivo, ¿sí o no? Entonces el hombre, como ya vive del pescado y consigue otras cosas a través del trueque o del intercambio, entonces ya se hace más sedentario, ya el hombre se hace más estable y construye sus aldeas, ¿no? Ahora con otro material de construcción. Pregunta, ¿qué material de construcción va a utilizar el hombre ahora? ¿El hombre va a seguir utilizando la paja? La No. piedra. Va a utilizar la piedra y el barro. La piedra y el barro. Y así se va a construir, por ejemplo, Caral, ¿no? Caral se construye con esteras o con piedra y barro. Se construye con piedras y barro. Claro que sí. Entonces, ¿qué hombre es el que dirige las actividades productivas? ¿Qué hombre es el que dirige la construcción de canales de irrigación? El hombre que ha investigado más sobre la naturaleza. Ese hombre va a ganar más inicialmente, ¿no? Es así, en una sociedad, el que investiga más, gana más. Así comienza todo. El que sabe más, gana más. ¿Quién se va a ganar la autoridad? El hombre que sabe más. Pregunto, ese hombre, él se va a convertir en astrónomo, se va a convertir en ingeniero hidráulico, porque sabe construir canales, se va a convertir en médico, porque cura con el cuy. Es un adivino porque leyendo las hojas de coca sabe qué cosa va a suceder en el futuro. Es un hombre que predice las estaciones del año. ¿Cómo se va a llamar este hombre con el tiempo si él dice que todos sus conocimientos los ha tomado de Dios? Este hombre se convierte en un intermediario entre el hombre y los dioses. ¿Cómo se le va a llamar a este señor? En quechua se le va a llamar chamán. Ojo, en quechua se le va a llamar chamán. Pero en castellano, ¿qué nombre habría tenido para los arqueólogos e historiadores? Comienza con S. Este hombre sería un Curaca. S, no con C. Sembrador. Sacerdote. Sacerdote. Un sacerdote. Pregunto, ¿los sacerdotes deben construir o no sus templos? ¿Pero ellos o va a mandar construir, jóvenes, a los campesinos? Él va a mandar a construir y se va a construir los primeros centros de culto. ¿Con qué clase de arquitectura? ¿Doméstica o monumental? Si existen anfiteatros, plazas hundidas y circulares. ¿Ah? Monumental. Claro, se llama arquitectura monumental porque son pirámides, construcciones piramidales, ¿no? Que vamos a encontrarlo en Chuquitanta, que lo vamos a encontrar en Bandurria, que lo vamos a encontrar en Caral, etcétera,
¿no? Y va a haber escultura, pero escultura de barro, ¿no? No hay escultura lítica. Ahí aclaren, ¿ah? Donde dice escultura, pongan escultura de barro. No hay escultura lítica todavía. Eso vendrá ya en el formativo. Y va a haber actividades artesanales, claro, para hacer el trueque. Oye, tú tienes bastante pescado, ¿no? Sí, sí, acá he contado, tengo como 3.000 pescados. Oye, ya pues, yo tengo acá yo tengo acá, por ejemplo, mantos, ¿no? Que te pueden servir para que te cubras del sol, ¿ya? Yo te doy mis mantos de algodón y tú me das, pues, tus 50 pescaditos. ¿Están haciendo el trueque, sí o no? Ya hay textilería, ¿no es cierto? Pero no existe la cerámica. Por eso estamos diciendo que esta actividad es precerámica. ¿Qué significa precerámica? Que no hay metalurgia, no hay cerámica todavía, pero sí hay textilería, escultura de barro, ¿no? Ya hay agricultura que genera excedentes, repito, pero esos excedentes, ¿quién los va a pedir como ofrendas? Como si fueran ofrendas, como si fueran tributos. ¿Quién va a exigir que el pescador deje? El sacerdote. El sacerdote. Es una ofrenda sagrada, ¿sí o no? Tú tienes que dejarle. Si tú eres un campesino, tienes que dejarle parte de tu cultivo de maíz al sacerdote, parte de tu pesca. El sacerdote se va a llenar no solamente de productos, ¿ah? Tienen que obedecerme, señores, para que Dios esté con todos y cada uno de ustedes. Quiero que construya mi templo. ¿Lo pueden hacer? Entonces la gente se acuerda de todos los favores que el sacerdote les hacía y el sacerdote comienza a utilizar la mano de obra colectiva de los campesinos, ¿sí o no? Y así se construyen los primeros templos o las primeras ciudades religiosas. Cuando hablamos de ciudad, viene de una palabra latina llamada civis. Claro, civis. Entonces, de ahí viene la palabra civilización. Cuando hablamos de ciudad, ya se dice que se surge una civilización. ¿Será la civilización más moderna o la más antigua del Perú? Será acá comenzará en Caral, sobre todo, la civilización más antigua del Perú. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estaremos hablando de la ciudad religiosa más antigua del Perú y de América, dijimos, ¿ah? La ciudad religiosa más antigua del Perú y de América. Ese es un legado que nos dejaron nuestros antepasados. Los arquitectos e ingenieros civiles más antiguos de América estuvieron en el Perú. ¿Qué les parece, sí o no? En arquitectura, en ingeniería civil, somos número 1 en América y nadie lo puede contradecir, ¿sí o no? Entonces este es un periodo pues muy, muy espectacular, el arcaico superior. Se construyen viviendas con piedra y barro, se construyen templos con piedra y barro, pero con muchísimas innovaciones. Por ejemplo, la señora Rushari dice de que en Caral, por ejemplo, y en otros templos, había una estructura sismo resistente. A ver, los que son postulantes de ingeniería civil, paren las orejas. En las construcciones de Caral había estructuras en las bases para que la construcción sea sismo resistente. Imagínense, esa es una innovación, ¿sí o no?, que causa admiración entre los ingenieros en estas épocas contemporáneas. ¿Sí o no? A ver, jóvenes, acá tenemos entonces el arcaico superior, el hombre de la tablada de Lurín. Estamos hablando entonces de una etapa muy importante, ¿no? El señor o la señora Josefina Ramos de Cox. Josefina Ramos de Cox es la que hizo este descubrimiento y afirmó que en Lurín se ha descubierto un cubículo semisubterráneo construido con piedra y barro donde ha encontrado restos de una persona, restos humanos, pero por tener esa estructura hecha con piedra y barro le atribuye
la condición de sedentario, de ser sedentario. Primer poblador estable del Perú. Ser el primer poblador estable del Perú. ¿De acuerdo? Jóvenes, entonces no se olviden del hombre del Urín, del primer poblador estable del Perú. En cuanto a... ¿Y por qué estable, profesor? Porque su material de construcción es de paja o es de piedra y barro. Es de piedra y barro. Si fuera de paja, ¿qué podríamos pensar de la estabilidad del hombre del Urín? Que sería pues un seminómade. Pero como es con piedra y barro, ya podemos concluir en que se trata de ¿qué? Se trata de un hombre estable, ¿sí o no? Porque la piedra y el barro da una connotación de estabilidad, ¿de acuerdo? El hombre de Cerro Paloma, descubierto por Engel, considera que aquí está el constructor, el primer constructor o arquitecto de América. ¿Por qué? Porque su construcción, también con piedra y barro, es para por lo menos 50 personas, por la dimensión de su construcción. Es para construye una edificación multifamiliar, ¿no? Entonces, claro, todavía no conoce la cerámica, pero ya se especializa en la construcción de casas, ¿no? Relativamente amplias. Y ahí entonces, por ese diseño, se le llama el arquitecto, ¿sí o no? El arquitecto. Los que diseñan casas, los que diseñan edificios, los que diseñan puentes, ¿no? Son arquitectos, ¿no? Ya los que se encargan de la construcción, de las estructuras, ¿no? Ya son los ingenieros civiles, ¿no? Pero el que diseña todo, le da forma, ¿no? El que diseña su funcionamiento es el arquitecto. Entonces, jóvenes, ¿quién es el primer arquitecto del Perú? Cerro Paloma, ¿sí o no? El hombre de Cerro Paloma. No se vayan a olvidar. El hombre de Huaca Prieta. El hombre de Huaca Prieta vivió en el Valle de Chicama, en La Libertad, descubierto por Junius Bird. Fue, escuchen bien, el primer resto humano sometido al carbono 14. Eso sirve para saber la antigüedad. El primer resto humano sometido al carbono 14. Inclusive podríamos completar, es el primer resto precerámico sometido al carbono 14, ¿no? Entonces, y su antigüedad fue 2500 años antes de Cristo. Ninguno de los restos que hemos visto esta mañana había sido descubierto el año 1949, cuando Junius Bird realiza, utilizando el carbono 14, la medición cronológica del hombre de Huaca Prieta. Si te preguntan, ¿quién fue descubierto primero, el hombre de Paiján o el hombre de Huaca Prieta? ¿Tú qué cosa tienes que responder? ¿Quién fue descubierto primero, el hombre de Paiján o el hombre de Huaca Prieta? La respuesta tiene que ser el hombre de Huaca Prieta, porque fue el primer resto sometido al carbono 14. También se han descubierto mates pirograbados para guardar, ¿qué cosa? Para guardar productos, ¿no? Para guardar granos, por ejemplo, ¿no? Ahí se utilizan los mates pirograbados. O para llevar agua, por ejemplo, como recipiente, como cuencos, ¿no? Los mates pirograbados se les llama así porque con carbón caliente se le hace imágenes, ¿no? Y la imagen queda grabada. La imagen de un cóndor y la imagen de un felino se utilizó ahí. Y sobre los tejidos de algodón se representó la figura de un cóndor y la figura de una serpiente. Un cóndor y una serpiente sobre el tejido de algodón. Y los mates pirograbados representaron la figura de un felino. ¿De acuerdo? En el caso de Cotox, se ha descubierto también el templo de las manos cruzadas, que sería la escultura más antigua del Perú, ¿no? Una escultura de barro. La escultura, repito, no era lítica, era escultura de barro. Se dice que en la parte superior del templo de Cotox había bastante fuego, es decir, funcionaba como un fogón para rendir culto al dios del fuego.
El descubridor fue Seiichi Izumi. A ver, nos habíamos saltado Caral, ¿no? Pero Caral, ¿quién fue su descubridor? Ojo, una cosa es ser la principal estudiosa y otra cosa es ser el principal o el descubridor. ¿Quién fue el descubridor de Caral? Max Uhle. Max Uhle, claro, sí, en eso sí tienen que ser precisos. El descubridor de Caral fue Max Uhle. Pero ¿quién ha sido la estudiosa contemporánea más importante de Caral? No debemos olvidar, Rukhshadi. no debemos ser ingratos, jóvenes, con esta señora. ¿La señora qué? La señora Ruth Shadi, ¿no es cierto? Ella ha sido la principal estudiosa y por supuesto hay que darle el valor que le damos pues, a la señora que le hemos tributado a la señora María Reich, ¿no? La señora María Reich nació en Alemania, pero se quedó en el Perú, ¿no? Ella vino por la Segunda Guerra Mundial, huyendo pues, de la guerra, y se quedó en el Perú definitivamente, ¿no? Y por eso el gobierno le dio la Orden del Sol, una condecoración muy importante, y le dio la nacionalidad peruana, por ser la principal protectora de la línea de Nazca, ¿no? Y por supuesto esto también tenemos que hacerlo extensivo para la señora Ruth Shadi, ¿no? Sobre todo ahora que en Caral han surgido invasores de terrenos o traficantes de terrenos. Ustedes saben que esas personas atentan hasta contra la vida y han amenazado a la señora Ruth Shadi para que no proteste, para que no haga escándalo frente a los avances de los que invaden las tierras, ¿no? Eso sí tenemos que tener en cuenta, esa labor importante de la señora Ruth Shadi. Dijimos que Caral representa el origen de la civilización andina. ¿Por qué? Porque civilización viene de ciudad, y ahí está la ciudad religiosa más antigua del Perú y América, porque está el centro de poder, ese centro de poder que representa la construcción de un templo. ¿De acuerdo? Si hay un sacerdote, hay un gobierno. Entonces estamos hablando de un hombre que es el primer gobernante del Perú. Estamos hablando del primer estado del Perú, por eso se llama estado prístino, el primer estado prístino, que significa el primer estado incipiente. ¿Qué significa eso? Que es un estado incipiente que no tiene fuerzas armadas, que no tiene cerámica, que no tiene metalurgia, ¿no? Pero es un estado, digamos, por eso se llama prístino, incipiente, que todavía le falta algunos elementos que tiene un Estado convencional. Por ejemplo, un Estado convencional no podría existir pues sin ejército, sin fuerza armada, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Caral. Caral no tenía ejército, no tenía fuerza armada, pero sí tenía fuerza ideológica, ¿no? A través de la fuerza ideológica, a través de la religión, pues inhibía, ¿no? Todo tipo de protestas, rebeliones, y por supuesto convocaba la fuerza de mano de obra de la población, ¿sí o no? Entonces, en Caral la han resumido una vez como la primera ciudad religiosa de Perú y América, pero también podemos decir que es el origen de la civilización andina, que es el primer estado prístino y que es un lugar donde se manifiesta la arquitectura monumental. Repito, con construcciones piramidales, con plazas hundidas y circulares, con anfiteatros o tribunas y sobre todo con evidencias de ser construcciones sismoresistentes. Y ahora en adelante, ¿por qué van a ustedes sustentar que eran construcciones sismoresistentes? Porque los ingenieros y arquitectos de Caral construyeron en las bases o pusieron en las bases bolsas amarradas con sogas que contenían piedras, ¿no? Esas piedras circulares, al ser colocadas y enterradas en los cimientos del templo de Caral, le va a dar consistencia, flexibilidad a la construcción, de tal suerte que cuando venga el terremoto, esa estructura va a ser flexible o
rígida. A ver, lo que van a hacer ingenieros, díganme, ¿cuál es la intención de colocar esas bolsas con piedras circulares en los cimientos de los templos de Caral? Que la construcción sea rígida o sea flexible. Rígido. Bueno, si es rígida, Flexible, profe. ¿qué va a suceder? Que basta un resquicio, es decir, que basta que haya un pequeño accidente y todo se viene abajo. Flexible significa que se puede doblar, ¿no? Y que puede adoptar diferentes posiciones respecto a las ondas del terremoto y que por más movimiento que se produzca, la construcción va a resistir, ¿no? Y no se va a desmoronar, ¿no? Entonces, un estudio hecho por ingenieros japoneses establecieron pues que sí, en Caral había estructuras sismo-resistentes, ¿no? ¿Cómo se llaman esas bolsas de piedra? A ver, apúntalo, por favor. Se llama shikras. S-H-I-K-R-A-S. Shikras. S-H-I-K-R-A-S. Shikras, ¿no? Son las bolsas de piedras que a la construcción le daban una estructura sismo resistente. ¿De acuerdo? A ver, jóvenes, Chuquitanta también es un templo descubierto por Federico Engels en la costa, ¿no? Una estructura muy grande en la costa también, ¿no? Descubierta por Federico Engels. Pero aquí lo más importante, como lo han visto, es Caral, ¿no? Una construcción que está en el Valle de Supe, ¿no? En Lima, en la actual provincia de Barranca. ¿De acuerdo? Entonces, una construcción espectacular, que no es la única, por si acaso, y tampoco será la más antigua. Se están descubriendo otros templos en la costa, siempre en la costa, ojo. ¿Por qué hay cada vez más templos precerámicos en la costa? Les dije por la mejor nutrición, porque el algodón, ¿qué actividad económica mejora sustantivamente? A ver, La una pesca. pregunta. La pesca. La pesca. La pesca, ¿y la pesca sirve o no al hombre costeño? Sí. Para darle más recursos y a través del intercambio tener todas las cosas que tú necesitas. Eso ya es propiedad privada y por supuesto eso hace que exista un Estado, un gobierno, ¿no? Que se aprovecha de las ofrendas y tributos de la población campesina en la medida en que la agricultura y la ganadería son las principales actividades económicas. Pero ojo también, a veces vienen preguntas como estas. ¿Cuáles son las dos actividades económicas más importantes de Caral? Y en general, de todos los hombres de la costa. Supongamos que les pregunten esto. Dos, solamente dos. La agricultura y la... Y la pesca, la pesca. Y la pesca, muy bien. Claro, de esas dos actividades vivió el hombre de Caral. Ahora, te hago la otra pregunta. ¿Y el hombre de Cotos que vivió en la zona andina de Huánuco? Ya no me puede decir que vivió de la agricultura y la pesca porque está cambiando su entorno geográfico, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta para la pregunta que le formulé acerca de las actividades económicas del hombre de Cotos, el que construyó el templo de la mano cruzada? Agricultura. Y otra más, tiene que decirme. Ganadería. La ganadería, claro, porque en las punas de Huánuco hay abundancia de animales. Entonces, ¿qué vas a hacer con los animales? ¿Qué tipo de actividad económica vas a hacer? La ganadería, tienes que criar animales. Esa es tu actividad. Entonces, de ahora en adelante, cuando les pregunten qué actividades económicas, primero dense cuenta en qué región es. Si es la costa, debe ser la agricultura y la pesca. Si es la sierra, la agricultura, siempre la primera, y luego la ganadería. Profesor, y si es del arcaico inferior, igualito. Ahí todavía no existía una agricultura pues desarrollada. No existían pues los canales de irrigación, no existían las técnicas como gran cantidad de fertilizantes, pero
¿qué agricultura había? Incipiente. ¿Cómo se le llama a la agricultura incipiente? Le dije. ¿Cómo se llama la agricultura incipiente? Horticultura, profe. Horticultura, claro. Entonces, y el pastoreo, ¿no es cierto? Y la pesca. Entre esas tres actividades vas a combinar. Si te preguntan, por ejemplo, el hombre de Paracas o Santo Domingo, de Ica, ¿qué actividades económicas más importantes desarrolló? Te ponen dos. ¿Qué vas a poner ahí como respuesta? La horticultura y la pesca, ¿sí o no? Pero si te dicen hombre de Piquimachay, ahí cambia, pues, ¿sí o no? Ahí tendrá que ser la horticultura y el pastoreo, ¿de acuerdo? Ya no la pesca, porque la pesca es una actividad preferida por los hombres costeños. A ver, jóvenes, un momentito para pasar a la parte práctica. Un momentito para pasar a la parte práctica. A ver, jóvenes, ¿se escucha? ¿Cómo se escucha? Sí, profe. Sí, profesor. Ya, comenzamos entonces la pregunta número 1. Para capturar a los camelios andinos, los cazadores en el antiguo Perú practicaron el Chaco. ¿En qué periodo? Lítico. En el periodo lítico, muy bien. La cacería mágico-religiosa está expresada por el hombre primitivo del Perú antiguo en Pinturas rupestres. pintura rupestre, lo hizo el hombre de Toquepala, el hombre de Lauricocha también, ¿no es cierto? A ver, de frente con la 6, ¿ya? La aparición de la horticultura y la cunicultura, ¿qué cosa evidencia? Que el hombre ya no es un depredador, sino es un productor, ¿sí o no? La producción de alimentos. alimentos. Producción de La alimentos. producción de alimentos, ¿sí o no? La letra B. B de bueno. A ver, con la número 7. Es una característica propia del arcaico superior. O sea, solamente en el arcaico superior se hizo eso. Primeros centros ceremoniales. Los primeros centros ceremoniales, los primeros templos, la arquitectura monumental. Fíjate que hay varios sinónimos, ¿no? Centros ceremoniales, templos, arquitectura monumental.
A ver, la pregunta número 3. Durante el periodo arcaico inferior del antiguo Perú, los habitantes de los Andes practicaban, además de la domesticación de animales, ¿qué cosa? La horticultura. Horticultura. La horticultura, ¿no? El Horticultura. cultivo incipiente, pero sin técnicas como sí ya se utilizan a partir del arcaico superior. Por eso es que no había excedente todavía. El hombre tenía que realizar una economía mixta. A ver, la pregunta 8. Habitante más antiguo del Perú. Piquimachay 1. Piquimachay 1. Piquimachay 1, ¿sí o no? Y en el caso que no estuviera Piquimachay 1, ¿cuál sería? Guitarrero 1. Guitarrero 1, muy bien. Pregunta 4. El surgimiento de clases sociales inicia progresivamente ¿en qué cosa? Divisiones naturales de trabajo. Divisiones naturales del trabajo. La división natural del trabajo. ¿Están seguros? Economía productiva. La economía productiva, claro que sí. La economía productiva es cuando tú te liberas de la economía depredadora, ¿no? Y eso surge por el excedente productivo, ¿no? Eso surge por el excedente productivo, que aparece en el arcaico superior. Entonces, la respuesta es la letra B en la pregunta 4. En la pregunta 9, indicios de agricultura incipiente en Cajamarca. Nanchoc. Nancho. Nancho, ¿sí o no? El primero, el horticultor más antiguo del Perú. Pregunta 5. En el Valle de Chicama se desarrolló el hombre primitivo de... ¿Cuál sería la respuesta? Yo les dije, ¿no? Que era el Valle de Chicama, una zona donde abundaba el cañán, la lagartija esa, que el hombre la consumía Paiján. pasándola Paiján. con su arpón. El hombre de Paiján, el consumidor de saurios, ¿te acuerdas o no? Que vivió en el Valle de Chicama. Claro, en la pregunta 5 la respuesta es la E, ¿no? Paiján. En la pregunta 10, primeros restos humanos andinos de la sierra. Se descubrieron Guitarrero. 11 Lauricocha. Lauricocha. lauricocha, Lauricocha. 11 esqueletos humanos incompletos, ¿sí o no? A ver, vamos con la pregunta número 11. Indicar la relación correcta, solamente la relación correcta. ¿Cuál sería ahí el sitio arqueológico y su descubridor? Piquimachay Meknesh. Claro, Piquimachay 1, Piquimachay 2 fue descubierto por Richard McNish. En la 16, el hombre de Chilca o de Santo Domingo tuvieron como características. Es una relación, ¿no? Es una pregunta que relaciona dos hechos, dos características de estos hombres del arcaico inferior. Camote y flauta. Frijo- El camote y la flauta, claro, porque el hombre de Chilca cultivó el camote como horticultor y pescador, y el hombre de Santo Domingo era el primer músico, pero con flauta, claro que sí. Pregunta 12. La existencia de excedente económico y dirección laboral corresponde a qué periodo? Arcaico superior. Arcaico superior. Arcaico superior, claro que sí, arcaico superior. Y la pregunta 17. El hombre de Cerro Paloma se caracterizó ¿por qué? Primera arquitectura de América. La primera arquitectura de Perú y América, claro que sí. Nosotros en arquitectura tenemos pues un legado, ¿no? Ser los primeros, somos los primeros, no solamente del Perú, sino en América. A ver, vamos a la pregunta 13. Los restos humanos más antiguos de los Andes centrales corresponden al hombre de...
Cuando me dice los Andes centrales, no se está refiriendo a la costa norte, se está refiriendo a la Sierra Central. Pacaycasa, No, 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 no. Lauricocha. Lauricocha. Lauricocha Ah, sería, ¿sí o no? Claro, porque en Pacaycasa no se han descubierto restos humanos, se han descubierto restos líticos y bueno, ya están descartados también esos restos líticos. Pues se habla de Piquimachay 1 y Guitarrero 1. En el caso de Lauricocha, Augusto Carli sí descubrió restos óseos, ¿no? Y consideró que eran los restos humanos más antiguos de los Andes centrales. Los restos humanos más antiguos de la costa, pero de la costa norte, es Paiján. Paiján. Pregunta 13, la respuesta es la E. Pregunta 18. El hombre de Guitarrero 1 fueron encontrados en Ancash, ¿sí o no? Obvio. Y Guaylas. por Callejón de Guayla y Thomas Thomas Lange. Lynch. ¿Cuál sería la respuesta ahí? La B. La B, ¿no? Callejón de Guaylas, Thomas Lynch. Pregunta 14. La organización social que se formó en el lítico peruano, ¿cuál fue? Banda. La banda, ¿sí o no? La banda, claro que sí. El clan no, pues porque estaba originándose en el arcaico inferior y el ayu ya es el arcaico superior. La banda, letra C, en la pregunta número 14. Siguiente pregunta, la pregunta 19. La aparición de los primeros camélidos se evidencia ¿en dónde? ¿Telar Machay? Claro, en Telar Machay. Obviamente camélidos domesticados. Se está refiriendo justamente a camélidos domesticados. Y en la pregunta número 15, los primeros cultivos andinos, ¿cuáles serían? Payar y Si no Frijol. está Nanchoc, entonces busca Guitarreros, el segundo más antiguo. Payar y Pone que Frijol. el Payar y Frijol. Payar y Frejol. Muy bien. 15 entonces es la letra D. Y la número 20, los restos arqueológicos de Caral. ¿Qué cosa demuestran? Primera civilización de América. La primera civilización de América. Claro, la primera civilización de América, ¿no? La civilización, el origen de la civilización andina y de América también. La ciudad religiosa más antigua del Perú y América también, ¿no es cierto? Un orgullo que en el Perú ya haya existido, ¿no? 3000 años antes de Cristo, haya existido arquitectos e ingenieros civiles. Fíjense ustedes este gran logro, ¿no? Y todavía con construcciones sismo resistentes, ¿no? Además de eso, los hombres de Caral ya usaban quipus porque había gobierno. Las estadísticas son importantes para contabilizar las ofrendas, la producción. Entonces ya había quipus en Caral, ¿no? Había también esculturas de barro. Todavía no había escultura lítica, pero había ya esculturas de barro. Había textilería, ¿no? Y por supuesto la gente vivía de la pesca y de la agricultura. Entonces, Caral es el punto inicial de la civilización andina. Muchas de las cosas que sabían ellos lo vas a ver después Chavín, lo vas a ver el Imperio Wari, el Imperio Inca. Pero aquí se origina esa civilización. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud que los atormente? Profe, Sí, una pregunta, ¿ya subió el material? sí, sí se va a subir. Toda la clase ha sido grabada y todos los materiales van a ir a la sala virtual. ¿Ya? Eso no les quepa la menor duda. Profesor, ¿vamos a tener acceso a las diapositivas? Por supuesto, ¿no?
A ver, a ver, cierre su micro. A ver, por favor, ya están subidas las clases y diapositivas de la unidad 1, ¿no? Más bien ustedes pueden verificar si ya están subidas o no las diapositivas de la unidad 1, por lo menos. ¿Quién me puede verificar eso? Les reitero la pregunta. Si ustedes pueden verificar si ya está subida la clase de la unidad número 1, con diapositivas y la práctica. Profesor, sí está, pero de la unidad 2 no está, no la encuentro. No, de la unidad 2 todavía no, ¿ya? Pero eso se va a hacer en el transcurso de ahora. Pero la unidad 1 sí ya está totalmente entregada, ¿ya? Bueno, jóvenes, de la unidad 2 ya se le va a entregar. De la unidad 1 ya se entregó, falta de la unidad 2, ¿ya? Más bien ya la verifican ustedes, porque eso sí se tiene que entregar lo más antes posible, ¿ya? Yo voy a continuar para que en el transcurso del día se termine de entregar absolutamente a todos las diapositivas y la Profesor, práctica. Sí, profesor, disculpe, como a mí me han agregado recién al equipo, no puedo ver la unidad 1. a ti te han agregado recién. Solo está esa separata que está mostrando, más no la diapositiva. No, si así te han agregado recién, sí vas a poder observar. En todo caso, me das tu nombre, pues, para... No me aparece a mí. ¿Puedes darme tu nombre? Caterine. Ah, tú eres Caterina Rocío, ¿no? Sí. Ya, nosotros vamos a ver esa situación. Ya, profesor, gracias. Bueno, jóvenes, muchas gracias por la atención y hasta una nueva oportunidad. Y como siempre, a triunfar. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Nos vemos. Estudien.